Un cordial saludo para todos. Bienvenidos a esta presentación donde hablaremos sobre los reportes de caso y cómo se deben escribir para hacer una publicación científica. Esta pirámide sobre la evidencia científica la hemos visto comúnmente porque clasifica la evidencia respecto a su calidad y respecto a su fortaleza. Y como lo pueden ver en la parte de la izquierda, vemos que en la base de esa pirámide están los reportes de caso o las series de casos. Luego están los estudios de casos y controles, cohorte, ensayos clínicos aleatorizados y las revisiones sistemáticas con metaanálisis. Esta pirámide se ha ido cambiando con el tiempo en la medida en que no quiere decir que un estudio que esté más abajo sea peor o entregue mejor evidencia que uno que esté arriba, sino que existe un tipo de diseño de estudio epidemiológico que es más adecuado para responder una pregunta de investigación y que además, si un estudio se hace con adecuada calidad técnica, es decir, tiene una buena validez interna, pues probablemente eso va a incrementar su validez externa y va a ser una información adecuada que debe ser resumida, por ejemplo, en revisiones sistemáticas y en metaanálisis. Entonces, el objetivo de mostrarles esta diapositiva es que ustedes comprendan realmente que hacer un reporte de casos, si se hace muy bien hecho técnicamente y tiene una adecuada metodología y tiene además unos criterios de relevancia clínica, pues puede aportar mucho para la evidencia científica. Otro aspecto que debemos tener en cuenta es que toda decisión que se tome en la práctica clínica no solamente se basa en la mejor evidencia científica disponible, sino que también se basa en la mejor evidencia clínica y en las preferencias del paciente. Es por esto que tomar una decisión clínica solamente a partir de un reporte de caso o una serie de casos, pues no está bien fundamentada, ya que se debe hacer a partir de eh, pues, documentos que hagan un examen un poco más robusto y más riguroso de la literatura. ¿Por qué los reportes de casos son importantes? Precisamente porque son un tipo de artículo científico que tiene un contenido específico, un hallazgo clínico novedoso o una evolución clínica inesperada de una enfermedad que es común o precisamente muestra una intervención relevante para un paciente específico. Si bien el estándar de oro en la publicación es la investigación original o son aquellos estudios primarios, el reporte de caso también puede servir como punto de partida para estudios y proyectos de investigación que son más complejos. Entonces, ¿cómo se debe hacer un reporte de caso? Para eso seguimos un estándar de calidad de reporte de resultados científicos que se resume en la guía CARE. Y es esta guía quien nos explica que realmente un buen informe, una buena serie de casos debe tener un enfoque claro que explique a esa audiencia que lo va a leer por qué esa observación es importante en el contexto de los conocimientos médicos existentes. Y se debe reducir al máximo el sesgo, aumentar la transparencia y proporcionar señales de que en caso de que sea necesario, se hicieron intervenciones que son adecuadas. Entonces, estos reportes de caso tienen una estructura específica que debe ser seguido por los investigadores que deciden reportar. Ahora vamos a desglosar esa guía CARE por los diferentes ítems que evalúa. El primer ítem que tenemos es el título. Se debe mencionar el diagnóstico o la intervención que se está enfocando y además debe tener las palabras case report. Entonces, eh, aquí tenemos un ejemplo en la parte inferior izquierda de un reporte de caso que tiene un título denominado ¿Es esto un síndrome de Guillain-Barré? Si bien enfoca una patología, realmente no es específico porque no nos dice si hay de pronto incertidumbre en el diagnóstico, incertidumbre en el tratamiento, incertidumbre en la prueba diagnóstica y entonces ese título debe ser mucho más específico
para que quede claro en el reporte. El punto 2 son las palabras claves, que son dos o a tres palabras que identifican el diagnóstico o la intervención de ese reporte de caso. Y estas palabras son muy importantes porque son las que van a utilizar las personas para buscar información en las bases de datos médicas, donde seguramente va a estar publicado nuestro reporte de caso. Entonces esas palabras se escogen a partir de dos diccionarios médicos, por así decirlo, que son los MeSH Terms o los DEX. Los MeSH son precisamente términos descriptores de patologías, intervenciones en medicina que comúnmente se reportan, y los DEX son los mismos descriptores, pero en español. Entonces, yo lo que les propongo es que cuando ustedes identifiquen un reporte de caso, busquen estos términos precisamente en los diccionarios MeSH o DEX, para que de esta manera sea eh, mucho más preciso el término que ustedes van a utilizar en su reporte de caso. Luego seguimos con el abstract. El abstract puede ser estructurado o no estructurado. Esta exigencia depende de la revista donde ustedes estén sometiendo el artículo. Si es estructurado es porque la revista exige que cada apartado de ese abstract tenga un subtítulo, ¿sí? La introducción, la metodología, los resultados, la discusión, los hallazgos relevantes y la conclusión. Entonces, la introducción del abstract debe informar qué es lo que hace único ese reporte de caso. Además, ese abstract debe manifestar el motivo de consulta del paciente y los hallazgos clínicos. También se debe dar información sobre los diagnósticos, las intervenciones y los desenlaces. Y por último, la conclusión del abstract debe demostrar aquellos detalles que se pueden tomar a partir de ese reporte de caso. Entonces, es muy importante que el abstract sea bastante conciso, pero que tenga la información adecuada. Luego seguimos con la introducción, que resume por qué este caso es único y puede incluir, o más bien debe incluir, literatura científica, ¿sí? Porque aquí es donde se va a describir el problema de investigación. Generalmente la introducción tiene tres componentes. Lo primero es el contexto del problema de investigación. Lo segundo es la brecha del conocimiento o lo que se va a aportar a través de el reporte o de la investigación de ese problema de investigación. Y lo tercero es precisamente el objetivo de investigación. ¿Por qué se está investigando lo que se está investigando? Ahora miremos este párrafo, ¿sí? Que tiene pues el reporte de caso que les había comentado inicialmente, y realmente este es el reporte de caso completo. Entonces, sí podemos ver, eh, pues realmente son dos párrafos y realmente mm, tiene toda la información clínica del paciente, la sospecha diagnóstica, pero no se hace una introducción del problema como tal. Y es muy importante siempre enmarcar los problemas de investigación, porque con argumentos epidemiológicos y clínicos es que se sustenta la importancia de realizar esa investigación. Luego tenemos eh, precisamente eh, la parte 5 de los reportes de caso, que eh, donde se debe describir la información del paciente. Entonces, se debe dar información específica de la identificación del paciente, el motivo de consulta, los antecedentes familiares, patológicos, farmacológicos, y también se debe precisamente eh, explicar, eh, pues, cuáles fueron esas intervenciones que se le hicieron previamente. En la parte 6 del reporte de caso se debe explicar los hallazgos importantes al examen físico, los hallazgos clínicos, y además se debe hacer una gráfica, que yo se les recomiendo más, una gráfica en la que se identifique todo el manejo cronológico que se le hizo al paciente,
y debe estar, pues por supuesto, organizado. Luego tenemos la parte del abordaje diagnóstico del paciente. Se deben identificar los métodos, las características operativas de los métodos utilizados, el diagnóstico, si hubo algunos otros diagnósticos que se consideraron y si hay factores de pronóstico que sean aplicables para el caso. Luego se debe describir la intervención terapéutica, determinando los tipos de intervenciones, si fue farmacológica, no farmacológica, si fue quirúrgica, preventiva. Se debe describir la dosis y la duración de aquellas intervenciones realizadas y si hubo algún cambio de la intervención, también se debe explicar por qué se hizo el cambio. Posteriormente debemos explicar cuáles fueron los desenlaces del paciente eh, si tenemos la información disponible. Entonces es importante decir si el paciente se adhirió a las recomendaciones o no y cómo le fue, teniendo en cuenta también su perspectiva. En la discusión del reporte de caso siempre se deben explicar las limitaciones y las fortalezas. Se debe también abordar la literatura médica existente y se debe explicar por qué se llegó a la conclusión que se llegó. Adicionalmente, se debe explicar cuáles son aquellas lecciones que deja el reporte de caso. Por último, es importante explicar la perspectiva del paciente si se tiene información y también se debe explicar que se realizó el procedimiento de un consentimiento informado. Y ese paso es muy importante ya que algunas revistas clínicas solicitan el consentimiento informado para la publicación del reporte de caso. Luego de que ya tenemos el reporte de caso estructurado, yo les recomiendo dos buscadores específicos de revistas para publicar. Una es Jane, que es este que ven aquí en pantalla. Ustedes ponen el abstract en este cuadro blanco y ella les hace un match de todas las revistas disponibles. Y también está la selección de revistas de Elsevier. Ustedes ponen aquí su abstract y les encuentra un match eh, de reportes de. Y como abordaje general, yo les recomiendo siempre que ustedes identifiquen un reporte de caso en la consulta, lo primero que deben hacer es buscar ese problema de investigación en las bases de datos pues, médicos. Entonces lo pueden buscar en PubMed o en LILAC. Luego de que ustedes lo buscan, se pueden cerciorar si realmente el reporte de caso vale la pena reportarlo o no. Es decir, si es lo suficientemente novedoso, relevante y factible y se puede publicar. Luego de que ustedes deciden eso, por favor, tomen el consentimiento informado del paciente en la consulta, de manera que ustedes puedan utilizar esa información personal de los pacientes y la puedan publicar. Posteriormente, redacten el resumen del caso clínico, háganlo en un orden cronológico, resuman toda la historia clínica y después le pasan a la estructura de la guía clínica. Y luego escojan una revista, ven las instrucciones de los autores y eh, pues someten el estudio una vez lo estructuren de manera adecuada. Esto fue todo por hoy y quedo muy atenta a sus preguntas.